Hola, hola Dan. En este vídeo veremos la creación de videojuegos con Unity. Primero instalaremos el IDE y veremos su interfaz para luego crear nuestro primer videojuego en 2D y mover nuestro personaje principal. Así que, ¡empecemos! Primero de todo tenemos que instalar el IDE. Abrimos nuestro navegador, escribimos Unity, vamos a la página oficial y le damos a descargar. Descargamos el ejecutable, el instalador, lo guardamos, lo ejecutamos, siguiente, instalamos. Una vez lo tenemos instalado, en nuestro menú de inicio veremos que se nos han instalado dos aplicaciones. Unity es el IDE oficial de creación de videojuegos. Y después tenemos Unity Hub, que su finalidad es la gestión de los diferentes proyectos que hacemos con Unity y la gestión de versiones del propio IDE. Lo ideal es abrir siempre este IDE, que yo ya lo tengo abierto, y tenemos en el lateral izquierdo un menú que tenemos nuestros proyectos, las instalaciones de las diferentes versiones de Unity, tutoriales y una comunidad. Veréis que vosotros inicialmente os tenéis que registrar. Yo ya estoy registrado, os creáis una cuenta y vuestros proyectos se guardarán en una nube propia de Unity y los podréis descargar en otro PC que tengáis. Vemos aquí que tenemos una lista. Esta lista son los últimos proyectos creados o modificados desde nuestro IDE a los que podemos acceder con un simple clic. Luego tenemos aquí añadir un proyecto del disco o añadir del repositorio. El repositorio es de Unity y por mis pruebas no me ha funcionado muy bien, por lo que ya veréis que la entrega de las tareas la realizaremos mediante el zip del proyecto. Y tenemos la opción de nuevo proyecto, que es lo que vamos a hacer hoy. Le damos a crear nuevo proyecto y vemos que existen multitud de plantillas de inicio del proyecto. Las más básicas son las Universal, tanto para 2D como para 3D, y High Definition es para proyectos de alta resolución. En nuestro caso empezaremos con un proyecto 2D para conocer todos los conceptos más básicos. Si veis por aquí, pues tenéis para móvil, para gafas VR, en fin, varios. Nosotros, como en el módulo tenemos el resultado de aprendizaje de videojuegos junto con la ejecución en dispositivos móviles, la plantilla que vamos a necesitar es la de 2D Mobile. Como yo no tengo la plantilla, la descargo. Una vez descargada, puedo poner el nombre del proyecto. Vamos a poner juego en inglés. La ubicación donde queréis guardar los proyectos, que a mí ya me parece bien. Y bueno, este es el nombre de registro, que me lo guarde en la nube de Unity y yo no tengo el control de versiones activado. Le doy a crear proyecto y veréis que esto tarda bastante. Depende del ordenador, puede tardar más o menos, pero se toma su tiempo. Mientras se nos inicializa el nuevo juego que hemos creado en Unity, vamos a ir un poco a la teoría. ¿Qué es un videojuego? Dice, es una experiencia interactiva donde controlamos un personaje o elemento en un mundo virtual, ya sea con el fin de superar retos, explorar o por divertirnos. Cuando se habla de motor de juego, hablamos de la plataforma software que nos facilita la creación del videojuego, dándonos gráficos, físicas, sonido, es decir, en nuestro caso será Unity. Los más utilizados hoy en día son Unity y Unreal Engine. Nosotros utilizaremos Unity, que es el más utilizado en la actualidad y es especialmente utilizado para aplicaciones móviles, que es el resultado de aprendizaje que nosotros haremos, ejecución de videojuegos en teléfonos móviles. Y Unreal Engine es más enfocado para juegos con gráficos de alta calidad. Como ya habéis visto, el Unity Hub, que es el que nos permite gestionar nuestro motor
y nuestros proyectos y versiones. Lo podéis descargar aquí. Y una vez tenemos nuestro proyecto abierto, vemos esta ventana de Unity. Y ahora vamos a explicar por los diferentes paneles que tenemos. Primero de todos, el panel proyecto que se muestra en la parte baja de la pantalla. Aquí veremos la estructura real de carpetas que tiene nuestro proyecto. A la izquierda, el panel jerarquía es donde veremos todos los objetos que aparecen en nuestra escena del videojuego. Cada uno de estos objetos es un Game Object. Cuando los tenemos en nuestra escena, los podemos visualizar y mover dentro de la escena en esta ventana. Esta ventana es la de edición del videojuego. Y a su lado tenemos la de juego, Game. En esta veremos cómo el usuario final ve nuestro videojuego. Y por último, el inspector. Cuando seleccionamos cualquier Game Object de la jerarquía, podemos controlar aquí todas sus características. Cada una de estas cajas que podemos abrir y cerrar se llama componente. Por ejemplo, el componente Transform, el componente Sprite Render, todo pertenece al Game Object Ground. Aquí arriba tenemos las opciones de ejecución, pausa de nuestro juego. Y bueno, vamos a ver cada uno de los paneles. Panel jerarquía, dice, muestra todos los objetos presentes en la escena, organizados jerárquicamente. Si pulsamos fuera de los Game Objects con botón derecho, podemos ver todos los que podemos añadir nuevos, entre ellos un elemento vacío, que ya veremos que lo utilizaremos como contenedor o carpeta para otros Game Objects. Luego tenemos objetos 2D, como sprites, que son imágenes, time maps, son cuadrículas de imágenes. Tenemos también los objetos 3D, cubo, esfera, cápsula, cilindro. Las cámaras, que es desde donde el usuario visualiza el videojuego, luces, elementos de interfaz, botones, texto, imágenes, paneles de fondo, añadir audio, etcétera, los diferentes que tenemos. La escena nos permite ver y manipular el entorno del juego. Podemos mover, rotar, escalar objetos, además de organizarlos en la escena. Y aquí tenéis, pues bueno, los diferentes botones para qué sirven. Luego tenemos el panel proyecto, que es el que tenemos las carpetas. Fijaros que empieza la primera como assets y dentro, aquí os he puesto un seguido de carpetas que son las que yo suelo utilizar para organizar mi proyecto. Podéis verlas, pero a medida que vamos haciendo el tutorial os iréis acostumbrando y viendo para qué utilizo cada una. Por último tenemos el inspector. Muestra y permite editar las propiedades de los objetos seleccionados en el panel de jerarquía. Y su contenido pues se adapta dinámicamente, es decir, cada vez que seleccionamos un objeto diferente pues va cambiando nuestro inspector. Los componentes, cada uno de los cuadros de aquí más usados son el transform, modifica la posición, rotación y escala de un objeto, el renderer, que muestra el objeto en la pantalla, pues de un color o es la textura o el color que tiene. Se utiliza Mesh Render 3D Mesh Render para los juegos 3D y Sprite Render, como en mi ejemplo, cuando hablamos de objetos 2D. El Collider es lo que se le pone a un objeto para detectar colisiones. El Rigid Body es para aplicarle físicas, gravedad, fricción. El Animator es para añadirle animaciones. El Script para añadirle script personalizados a ese objeto y el audio source para añadirle sonido. Como ya os había dicho, la escena y el juego. La escena es el espacio donde se diseña y organiza el mundo del juego y aquí es donde se muestra cómo se verá el juego desde la perspectiva de la cámara principal, es decir, lo que ve el jugador. Este sirve para probar y ajustar el resultado final
y esta pues para desarrollarlo. Assets. Assets, que ya lo habéis visto en Android bajo el nombre Resource, es cualquier recurso del proyecto. Tenemos los modelos 2D o 3D, texturas, scripts, sonidos, y todos los assets son esenciales para crear nuestro videojuego. Nosotros podemos crear nuestros propios assets personalizados o se pueden descargar de la Assets Store. Paleta de tiles. Cuando hablamos de un videojuego en 2D, hablamos de una paleta de tiles, que es la herramienta principal para el desarrollo de este tipo de videojuegos. Nos permite organizar y pintar tiles, que son azulejos, al final una cuadrícula, para crear mapas o entornos. Nos permite editar, ajustar y personalizar cada uno de estos azulejos antes de colocarlos en nuestro tilemap, en nuestro GameObject, para pintar la escena. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a crear nuestro primer escenario 2D. Abriremos un proyecto, el que ya hemos creado, descargaremos los assets gratuitos del Assets Store, añadiremos un objeto tilemap, lo editaremos y crearemos nuestro escenario. Una vez creado, configuraremos nuestro objeto tilemap con un Composite Collider y un Tilemap Collider. Modificaremos el objeto Rigid Body a estático para que no se nos caiga hacia abajo y probaremos a ver cómo se ve nuestro escenario. Lo primero de todo, le vamos a dar un nombre a nuestra escena. Safe Scene, bueno, lo podemos hacer por aquí o podemos ir directamente a la escena y cambiarle el nombre aquí y ponemos nivel 1. Entonces ya vemos que ya se nos guarda aquí arriba. Hacemos control S para que se nos guarde y nos desaparece el asterisco. Lo primero que vamos a hacer va a ser crear el escenario del juego. Pues nos vamos a los assets que hemos descargado y tileset ya hemos visto que son todos los cuadraditos, la cuadrícula que se nos va a generar para nosotros hacerlo estilo Paint, pintar nuestro escenario. Para poder utilizarlo, lo que tenemos que hacer es añadir un objeto 2D de tipo tilemap rectangular. Se nos crea una cuadrícula, grid, con un tilemap dentro. Ahora vamos a abrir la ventana de edición del tilemap, que está en Window, 2D, Tile Palette. Como se nos pone aquí en medio, la vamos a poner aquí. Fijaros que ya cada vez se nos reduce más la pantalla y ya vemos poco. Vale, entonces, ¿qué tenemos? Ya se nos abre el Main Palette, que es la paleta que está creada aquí. Si no se nos abriera, podríamos crear una nueva paleta. Lo vamos a hacer, de hecho. La vamos a llamar paleta. Le damos a crear y nos dice dónde. Mira, la vamos a crear en Assets. Vamos a crear una nueva carpeta que se llame paleta y dentro vamos a guardar la paleta. Ahora la paleta está vacía, por lo que arrastramos el tileset. Fijaros que el tileset es un seguido de PNGs diferentes que están agrupados en uno. Cogemos este y lo arrastramos aquí. Nos dice dónde lo guardamos, en el mismo sitio, Assets, paleta. Lo guardamos aquí y se nos genera lo mismo que teníamos en Main Palette, la que nos venía por defecto, lo que nos hemos descargado, lo que pasa que ahora lo tenemos en nuestra carpeta Assets. De esta forma, si nos vamos organizando todos nuestros objetos dentro de nuestros assets, esta carpeta Z _ al final la podremos borrar. Vale, una vez tenemos esto y tenemos el grid con el tilemap, vamos a crear nuestro escenario. Vamos a hacer un poco de zoom para que veamos bien. Y seleccionamos el primer objeto que nos guste. Fijaros que aquí tenemos pues el césped de arriba, esto como si fueran cuevas por abajo, hojas, escaleras, paredes. Esto es lo que nos viene de la librería. Esto también es para hacer plataformas, rampas. Vale.
Pues vamos a empezar por esto de aquí. Cogemos el cuentagotas y voy a coger esta, la voy a poner. Fijaros que este recuadro de aquí es la cámara. Esto es lo que el usuario va a ver en su móvil. Vamos a empezar el mapa desde fuera. Por aquí. Vamos a cambiar otro. Que sea un poco diferente. Voy haciendo, ¿eh? ¿Vale? Una vez tenemos esto, si nos vamos a Game, pues vemos nuestro juego. La cámara para mi gusto está un poco para abajo. Bueno, pues esto lo podéis arreglar nada más que en la escena seleccionáis la cámara, le dais a mover y decís, mira, queremos que la cámara esté, mira, así. Pero vamos a poner una línea más de suelo. Vamos a fijarnos en el inspector de nuestro tilemap. Tenemos el componente transform, el componente tilemap y tilemap render. De tipo material sprite, que es para lo que lo estamos utilizando. Para que nuestro escenario funcione correctamente, tal y como decía en las diapositivas, tenemos que añadirle un collider para que nuestro jugador y nuestros objetos puedan colisionar con él, y le vamos a poner uno de tipo composite, ya que es un tilemap y ese es el collider que necesita. Fijaros que se nos añade el composite collider y un rigid body, ya le está añadiendo física. Ojo con esta física, vamos a ejecutar. ¿Qué pasa si le añadimos física a un GameObject? El escenario se nos cae, tal y como habíamos dicho. ¿Qué tenemos que decirle? Que en el tipo de físicas tenemos que decirle que el escenario es estático. De esta forma estará en su sitio y aunque le afectarán otro tipo de físicas, la de gravedad no lo será. ¿Y qué más nos decía que teníamos que añadirle? Era el tilemap collider para que colisione. Y a este tilemap collider le decimos que para el composite necesitamos que nos haga un merge de todos sus azulejos. De esta forma, como pasa a veces en videojuegos, nuestro jugador no se atascará entre un azulejo y otro, ya que todo es un mismo objeto. Una vez tenemos estos dos, ya sí que podemos ejecutar y veremos que nuestro escenario ya no se cae y ya lo tenemos en una sola pieza. Importante esta sección, ya os pasará, yo os la explico. Existen dos modos en Unity, el modo edición y el modo ejecución. Cuando nosotros estamos modificando los componentes de nuestro inspector o los propios GameObjects de la jerarquía, si estamos en modo edición, todo esto conforme lo vamos modificando se nos va guardando. Pero si estamos en modo ejecución, es decir, si estamos en modo play, que si os fijáis mi pantalla se oscurece, se pone más verde, en este modo todo lo que modifiquemos una vez paremos la ejecución se nos perderán los cambios. Lo comento a modo información para que lo sepáis y seguramente os pasará un par de veces. Aquí explico un poco qué es la cámara. La cámara es el ojo del jugador dentro del juego y bueno, algunos de los componentes que tiene, lo más importante que tenéis que saber es que la proyección para el 2D tiene que ser ortográfica. Aquí tenemos el size, que es lo que nos hace que la cámara sea más grande o menos y veamos más de cerca al jugador y todos sus detalles o de más lejos, y diferentes parámetros que os podéis leer vosotros mismos. Incluso algo importante es el Align with View, que esto lo que también lo haremos, ahora lo veréis en el ejemplo, que es centrar la cámara respecto a lo que yo estoy viendo ahora. En vez de molestarnos en mover la cámara arriba y abajo, mostramos nosotros lo que queremos que el jugador vea y le decimos, alinéame la cámara con lo que veo ahora mismo. Esto os lo leéis. Vamos al personaje principal. Un personaje es un GameObject como cualquier objeto de la jerarquía, que puede ser un humano, un animal o cualquier objeto que tenga interacciones con el entorno y otros jugadores. Un personaje puede tener una jerarquía dentro del panel jerarquía puede tener GameObject dentro, que pueden ser partes de su cuerpo,
y formarían parte de él como si fueran sus hijos y se moverían a la misma vez que él. Digo partes del cuerpo porque se utiliza muchas veces para eso. Además, un personaje que puede tener de componentes, puede tener animaciones, colisiones, físicas, scripts, que todo esto permitirá su control y programará su comportamiento en el juego. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a añadir nuestro primer personaje a la escena. Vamos a buscar los sprites, el jugador, cogemos el que está en idle, que es el que está en reposo, lo cogemos tal cual y lo arrastramos al juego. Fijaros que es diminuto en relación con nuestro escenario, pues lo podemos escalar, le podemos decir que ponemos a 3,3, ahí he puesto 13, digo, qué raro se me ve, 3,3, fijaros, ya lo tenemos, vamos a darle al play, ya hemos puesto un personaje, pero el personaje no tiene físicas, vamos a añadirle físicas al personaje, collider. Siempre tenemos que poner el collider de tipo 2D porque estamos programando 2D y hay diferentes. Hay el box que es de en formato caja y no es muy recomendado para los jugadores ya que podría ser que el jugador chocara con una esquina de una caja que él no tiene porque los personajes son más bien, bueno, con formas diferentes, no son totalmente cuadrados. Entonces el que se le suele poner es el Capsule Collider. Nos acercamos para verlo bien y retocamos la cápsula para que coincida con nuestro personaje, ya que será la cápsula que nos diga si puede atravesar un objeto o no. En este caso no. Siempre tenemos que ser generosos, es decir, que el parte del personaje quede fuera, porque si no, cuando él choque con una... Imaginaros que lo tenemos así, si él choca con esta parte central de la cabeza nos va a dar choque y realmente no hay nada. Entonces lo suyo es ser generosos para que el juego fluya y lo que sea cola, una esquina de los pies o las orejas no nos cuente como colisión. Ya tenemos la cápsula para no chocar y ahora le añadimos el rigid body. En este caso sí, de tipo dinámico. El objeto, el jugador que lo tenemos aquí, vamos a poner que está aquí arriba y si le damos al play, vemos que el jugador cae, colisiona con el suelo. Lo que nos pasa es que quizá el juego se ve muy lejos. ¿Qué hacemos? Lo que podemos es probar aquí tocando la cámara, en la escala, en el size, podemos poner 3 y se nos ve más cerca. Lo que pasa que no está enfocando al jugador. Esta sería una forma. Fijaros que lo que os he dicho antes, que yo pongo aquí 3 y ahora le doy a stop y se me ha perdido. Es por lo que hemos dicho, el modo edición y este más verdoso, más oscuro, es el modo ejecución. Y todo lo que modifique en el modo ejecución no se me guarda. Podemos modificar el tamaño de la cámara, o sea, el size, y fijaros que se me ha puesto aquí, y desplazar la cámara para que se nos vea el jugador, por ejemplo. O lo que os había dicho antes es que podemos coger y decir, imaginaros que estoy viendo el móvil, yo quiero que esto se vea tal que así. Y le doy al botón derecho a la cámara y le digo Align with View. Y automáticamente me centra la cámara a lo que le acabo de decir. Le damos al play. Y hasta aquí por hoy. Gracias a todos.